estudiando la Biblia, dónde están las historias, en qué capítulo las podemos encontrar, qué fue lo que pasó en ese capítulo, y de ahí poder tener una idea para poder encontrar un pasaje bíblico. Ya vimos, hermanos, la creación, ya vimos el huerto del Edén, ya vimos la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Ya vimos también, hermanos, a Caín y Abel. Y vimos cómo Caín mató a su hermano y luego terminamos viendo el juicio y la descendencia, el juicio de Dios sobre Caín y la descendencia de Caín. Así termina el capítulo, así terminamos la lección pasada, hermanos, con la descendencia de Caín, y vemos cómo, hermanos, esta familia había afectado, hermanos, las decisiones de sus padres, habían afectado, habían influido. Dijimos, hermanos, porque hay que aclararlo, no quiere decir que los padres son responsables de las decisiones de los hijos. No, los hijos y cada uno en lo personal es responsable de sus propias decisiones. Lo veíamos en el caso de Caín. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de un personaje más que salta en la historia del principio de la Biblia, y ese personaje se llama Set, hermanos, Set. Vamos a ir a Génesis, dije capítulo 5, ¿vale? Capítulo 4, versículo 25. Ahí comienza la historia de Set, el tercer hijo de Adán y de Eva. En lo que la Biblia nos registra. Eso no quiere decir que no solamente tuvo 3 hijos, no, tuvo mucho más hijos. Algo que ya dijimos también, que tuvo mucho más hijos. Pero en la cronología que trae el escritor, hermanos, es el tercer personaje mencionado. Vamos al capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido, dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aunque brincamos el capítulo, si nos damos cuenta, no brincamos de tema, no nos saltamos a otro tema. El tema de la generación de Set sigue. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enoc. Y vivió Set, después que engendró a Enoc, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enoc 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enoc, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Y vivió Mahalaleel 75 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después de que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 172 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc
desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, hermanos, ahí tenemos a largos la genealogía, o hermanos, o la descendencia de Seth, del tercer hijo de Adán y Eva. Después de que Caín mató a Abel, nos dimos cuenta que pasaron 8 generaciones, hermanos, un tiempo que Dios determinó para ver si en la familia de Caín, en la descendencia de Caín, en el corazón de Caín había algún arrepentimiento. A ver si había remordimiento, a ver si Caín volvía y buscaba a Dios, pero nos dimos cuenta que no fue así. Entonces, parece ser, hermano, que Dios va a comenzar otra vez, de nuevo, buscando su relación con el ser humano. La relación que se perdió en el huerto del Edén con Adán y Eva, y que se buscó, hermanos, y que se buscó en Caín y Abel, y que no se encontró, ahora va a volverlo a intentar otra vez en la descendencia de Seth. Y pareciera, hermanos, de que aunque pasara mucho tiempo, pareciera de que la muerte de Abel ya nadie se acuerda de ella. Pero ¿sabe qué es? Para la mamá de Abel, el asesinato de su hijo todavía estaba muy fresco en su mente. Eva no podía olvidar la muerte de su hijo. Bueno, pues así lo dice el versículo 25, cuando dice que conoció de nuevo a Adán a su mujer y dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A esta madre no se le había olvidado, hermanos. Lo tenía fresco la muerte de su hijo, el asesinato de su hijo, y sabía que Caín había matado a su hermano, y Eva no lo había olvidado todavía. También ella piensa que Dios le va a sustituir al hijo que murió, pero no es así, hermano. Dios no va a sustituir. Simplemente Dios va a comenzar otra vez de cero. Va a comenzar de cero con Seth. Ese es el tercer hijo de Adán y Eva, Seth. Y luego encontramos en lo que leímos, hermanos, encontramos que son 10 patriarcas de los hijos de Seth hasta Noé. Son 10 generaciones. 10 generaciones. En Caín fueron 7, en Seth fueron 10 generaciones. Hermanos, algo que me llama la atención también es que, como si Dios hizo a un lado a Caín en la historia bíblica, y cuando se va a mencionar, simplemente se va a mencionar, hermanos, con ejemplos de maldad acerca de Caín. Y Dios hizo a un lado a Caín porque no encontró en Caín arrepentimiento, y Dios va a comenzar de nuevo ahora con Seth. Y podríamos decir, hermanos, que bueno, pues ¿qué podemos encontrar? Son puras descendencias, y Adán vivió tantos años y engendró a Seth, y Seth vivió tantos años y engendró al otro, y así se la lleva todo el pasaje que leímos. Pero hay cosas, hermanos, que son muy importantes. Por ejemplo, en el versículo 26, en la descendencia de Seth, ¿qué dice el versículo 26? Y vivió 4.26, hermano, 4.26, perdón, no diga el capítulo, 4.26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La familia de Caín se distingue por su maldad, porque ellos nunca se jactaban de ser lo malo. Eran malos. Caín fue malo, su descendencia fue mala,
Pero cuando vamos a lo que habla la Biblia acerca de Seth y su descendencia, dice, entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar. Jehová. Y no, hermanos, lo que Dios esperaba, hermanos, lo que Dios esperaba, que el ser humano volviera otra vez a Él, que el ser humano viniera a Él. Dios lo estaba esperando, pero Dios quería que el ser humano volviera a Él y restablecer esa relación. Y dice el versículo que llamó su nombre Enos. Cuando le nació el hijo a Seth, que se llama Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y sencillamente invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, es llamar. Invocar es llamar. Invocar es buscar. Invocar es clamar. Lo que entonces la palabra de Dios nos está enseñando es que la descendencia, y en este caso, después que nació Enos, entonces comenzaron a buscar a Dios. Comenzaron a llamar a Dios. Comenzaron, hermanos, a proclamar el nombre de Dios. Buscarlo en el sentido, hermanos, como una necesidad, una ayuda. Empezaron los seres humanos a invocar el nombre de Dios. Y esto es lo que podemos ver, la diferencia, hermano. ¿Del vientre de quién nació Caín? ¿Y del vientre de quién nació Seth? Aunque se pudieron haber criado en otro ambiente diferente, aunque vienen de un mismo padre y una misma madre, aunque pudieron haber visto lo que hayan visto en su hogar, en su familia, al final de cuentas, Caín tomó sus decisiones y Seth y su descendencia también están tomando sus propias decisiones. Y la descendencia de Seth decide, hermanos, comenzar a invocar el nombre de Dios. Ellos deciden comenzar a buscar a Dios. Y miren que los hombres comenzaron. No, eso quiere decir que no lo estaban haciendo. La familia de Caín, la descendencia de Caín no lo hizo. No buscaron a Dios. No llamaron a Dios, hermanos. Cuando vemos el versículo 26, entonces los hombres, nace Seth y entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová, a llamar a Dios. Y luego vemos, hermanos, eso es muy importante porque a veces, hermanos, también le podemos echar la culpa a nuestros padres, a nuestra cultura, al ambiente donde vivimos, para no buscar a Dios, para no llamar a Dios, para no invocar el nombre de Dios. A veces el ser humano se puede poner tras de excusa, hermanos, es que vivo en una familia así, o vengo de una familia así. Pero realmente, aunque vengamos de donde vengamos, podemos nosotros, los seres humanos, invocar a Dios y buscar a Dios en el tiempo que nos corresponde. Venían de una misma descendencia, del mismo papá y de la misma mamá, venían de la misma familia. Caín decidió ser malo, hacerlo malo, pero Seth no decidió ser humano, ni su descendencia. Entonces, decisiones propias de cada ser humano. Decisiones propias de cada ser humano. Y comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y hermanos, también dice que no caminó con Dios. Quiero que pensemos en dos cosas. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Había ley en ese momento de parte de Dios? Sí. ¿Había ley? No hay leyes de parte de Dios. Dios me ha dado leyes. No hagan esto, no hagan aquello. Dios no ha dado leyes. Lo único que se sabe es lo que había pasado en el huerto del Edén. Pero hermanos, se da cuenta, por eso el pasaje también dice, hermano, que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Y esa frase se repite, hermanos, 3 veces en estos pasajes, se repite así, porque el hombre fue creado, el ser humano fue creado, hermano, para tomar decisiones. Pero fue creado también para hacer lo bueno. No fue creado para hacer lo malo. Fue creado para amar. Fue creado, hermanos, para obedecer a Dios. Fue creado para agradar a Dios. El ser humano no fue creado para desobedecer a Dios. Por eso dice que
Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. El hombre fue diseñado. Los seres humanos fuimos diseñados para hacer lo bueno, no lo malo. Vamos a ver más enseguida lo que Romanos dice: por cuanto todos pecaron, y pecar, hermano, desobedecer a Dios, es una decisión propia de cada uno. Dios no lo diseñó para que lo desobedeciera el ser humano, sino para que lo obedeciera. Esa fue una decisión del hombre hasta el día de hoy. El hombre puede decidir si quiere obedecer a Dios o no quiere obedecer. Ahora, no había una lista de reglas, hermanos, como la va a encontrar después del Éxodo, los 10 mandamientos: no matarás, no hurtarás, y no cometerás adulterio. Y va a encontrar una lista de leyes escritas. Pero hasta este momento no había leyes escritas. Lo único que se sabía es lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No tendrá que andar buscando mujer de hombre. Lo otro que podemos ver, hermano, es que en este pasaje, ¿cuál es la frase? Una de las frases que se repiten: y fueron todos los días que vivió, tantos y murió. Ahora le pregunto, ¿se cumplió lo que Dios dijo en Génesis? En el capítulo 3, capítulo 2, cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera ciertamente. ¿Se cumplió las palabras de Dios? Se cumplió lo que Dios había dicho. Y aunque no había leyes, hermanos, escritas, había leyes orales de parte de Dios. No había leyes escritas, solo había la palabra de Dios que se había dado en el huerto del Edén. Leyes orales. Y hermanos, nos damos cuenta entonces que como seres humanos podemos, hermanos, aunque no tengamos leyes escritas, podemos darnos cuenta cuando hacemos lo malo y cuando hacemos lo bueno. Y podemos también decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, aunque no hayan leyes escritas en un papel. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces se obedece la ley, hermano. Muchas veces se obedece la ley que está escrita. Porque está escrita, pero si realmente no estuviera escrita, no lo obedecería el ser humano. Pero Dios no esperaba eso de esta gente. Dios esperaba que esta gente lo obedeciera, lo buscara, lo invocara, sin tener que tener un número, una lista de reglas que dijeran: tienes que buscar a Dios, tienes que reunirte el domingo para adorar a Dios. No, Dios esperaba, como lo hizo Abel y Caín al principio, llevar una ofrenda para adorar a Dios. Es cierto, aunque no había leyes, no decía qué iba a llevar ni cómo lo iba a llevar, pero vemos que Dios esperaba eso, y aún así Dios miraba lo que había en el corazón del hombre. Entonces, hermanos, ojo cuando después cuando Moisés va a venir la ley, los 10 mandamientos: no matarás, no hurtarás, no robarás, y todo ese montón de leyes. Y el pueblo vivía, era un sinnúmero de reglas, y el pueblo vivía así. Y ahora en el nuevo pacto, en el tiempo nosotros, hermanos, muchos quieren vivir todavía en esa ley muy difícil. Pero muchos de los que vivimos en la era de la gracia y entendemos que ya no estamos bajo esa nueva ley, queremos convertir la libertad que tenemos en el libertinaje. Por ejemplo, Dios nos ha dado la libertad de decidir, pero nosotros decidimos si el domingo nos reunimos o no nos reunimos.
¿Y dónde está el libertinaje? Bueno, que muchas veces esa libertad, bueno, yo decido, entonces decido no ir, no reunirme. Podríamos poner un ejemplo. Entonces, hermanos, tenemos que poner mucha atención en lo que hacemos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Si realmente solamente es por Dios así lo dice en la Biblia y lo tengo que hacer, o si realmente lo que quiero es invocar el nombre de Dios, lo que quiero es llamar a Dios, lo que quiero es buscar a Dios. La frase que les decía, conforme a su imagen, hermanos, nosotros estamos creados los seres humanos para hacer el bien, para amar. Dios nos hizo a su imagen y Dios es amor. Dios es santo. Nosotros estamos diseñados para ser santos. Dios es justo. Nosotros tenemos que ser justos. Esa justicia está dentro de nosotros, hermanos. El amar, el ser santo está dentro de nosotros como personas. Nos damos cuenta, hermanos, cuando realmente hacemos cosas que no agradan a Dios, nos damos cuenta. Y es ahí donde nosotros entonces tenemos que ser muy sinceros. Los seres humanos tenemos que ser muy sinceros y decir, un alto, esto no es lo que Dios espera de mí. Y la otra frase es, ¿quién es el hombre más viejo? Según el versículo 22, versículo 25, versículo 26, versículo 27, ahí está el hombre más viejo. Matusalén, ¿cuántos años vivió según el versículo 27? 969 años. 969 años. Es un montón de años, hermano. Vivía mucho la gente antes, ¿no? Mucha longevidad, muchos años. Pienso dos cosas. Uno, en la mente de Dios estaba que se multiplicara la humanidad. Para poderlo lograr, es la única manera que la gente viva muchos años, mucho tiempo. Eso es uno. Otro, ¿qué dice estamos en la 10ª generación, versículo 30, versículo 29. En palabras de Lamec. ¿Alguien quiere leer el versículo 29? Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra de Jehová maldijo. Hasta ahí, ¿no? ¿Saben los del tiempo de estas generaciones, de estas 10 generaciones? ¿Saben de la existencia de Dios? ¿Por qué? No hay historiadores todavía, no hay libros, no hay quien haya escrito todavía. La única manera de poderle traspasar del uno al otro, el abuelo, el papá le está hablando a los hijos, le está hablando al abuelo. Me parece que es la misma idea de Dios siempre, cuando habla de Deuteronomio 6, dice, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, hablando de la ley. Este hombre, aunque han pasado 10 generaciones, el papá de Noé, Lamec, sabe de lo que pasó ¿dónde? En el huerto del Edén. Aunque han pasado muchos años, él sabe lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Cómo pudo saber eso? Bueno, porque la historia, hermanos, se fue traspasando oralmente, verbalmente. No había un libro, no había un escrito, no había escritores que escribieran acerca de lo que había pasado en el huerto del Edén. Eso quiere decir que Adán y Eva le dijeron a sus hijos y le dijeron a Caín y a Abel lo que había pasado, y le dijeron a Seth también lo que había pasado en el huerto del Edén, y Seth se lo traspasó a sus hijos, y así se fue hasta el punto que llegamos a la 10ª generación, que ellos saben lo que pasó en el huerto del Edén. Hoy nosotros tenemos la
Biblia. Hoy nosotros ya sabemos lo que pasó a través del libro, pero en ese entonces no había un libro. Se fue traspasando, hermano, lo que había acontecido. Seguramente ellos sabían de Génesis 1:1, de Génesis capítulo 1, de Génesis capítulo 2, cómo Dios había creado al hombre y cómo Adán y Eva habían desobedecido y cómo Dios había maldecido la tierra por causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces, hermanos, aunque no había una ley escrita, ellos sabían la historia. ¿Usted y yo lo sabemos? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando lleguemos al capítulo 6, va a ser muy importante haber sabido lo que había pasado en el huerto del Edén. No olvidar lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. Matusalén es el hombre que más vivió, es el hombre más viejo de toda la historia de la vida, hermano, de toda la historia humana, Matusalén. Pero también murió. ¿Sí o no? Ahí se cumplió lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que comas del árbol, ciertamente, la palabra ciertamente tiene la idea, es una verdad que va. ¿Se cumple lo que Dios dice en su palabra? Sí se cumple. Tarde o temprano, se cumple. Y se cumplió. Y hermano, podríamos entonces preguntarnos, ¿qué podemos? Sería repetir los 10 patriarcas, si los quisiéramos anotar. El primero es Set, luego Enoc, y luego de Enoc, el tercero sería Cainán. Si usted quiere apuntar los nombres, los patriarcas, esto es como información, esto le va a servir como una información, porque hay cosas más importantes que podemos ver aquí, como lo que estamos diciendo del que murió y murió, que se repite una vez, en cada generación se repite una vez. Usted puede anotar los nombres, son 10 generaciones, desde Set hasta Noé, pero la frase que dice murió, hermano, lo primero es que, hermanos, podemos decir, lo que Dios dijo en el huerto del Edén, se cumplió. Van a morir. Si comen del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no cambió, hermano. Dios no cambió. Y podríamos pensar, bueno, el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado. Si usted pone esos dos textos en paralelo, está hablando de lo mismo. Según Apocalipsis capítulo 19, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Parece casi como, no hombre, está muy lejos eso de que pase. Ya han pasado miles de años y eso no ha pasado, podríamos decir. Pero tarde o temprano eso va a suceder. Eso es lo primero que podemos ver, que la palabra de Dios se cumple tarde o temprano. Podríamos decir, hermanos, que Dios no va a cambiar. Les digo, van a morir y murieron. Pero lo otro, hermanos, desde Adán y Eva, que fueron, bueno, Caín, ya habíamos puesto la muerte en el caso de Abel, pero podríamos decir, Abel lo mataron, no se murió. Pero en el caso de Adán y Eva sí murieron, dice el versículo 4, y fueron los días después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió 930 años y murió. Tuvieron que enfrentarse con la realidad, ¿sí o no? Y yo les pregunto, ¿es una realidad la muerte el día de hoy? Sí.
¿La enfrentaron las 10 generaciones? Bueno, va a haber una sección, ¿verdad? Y ahorita vamos a decir por qué. Tanto Adán como Seth, como Enoch, como el único que no va a ver la muerte es Enoch, pero de ahí todos, hermanos, pasan por ese evento de la muerte. Todos, como el día de hoy, hermanos, las personas tienen que enfrentar a la muerte. Tenemos nosotros los seres humanos que pasar por eso. ¿Para dónde corremos? ¿Creen que la podemos librar? No la podemos librar, hermanos. Entonces, ellos tuvieron que enfrentar, hermanos, lo que Dios había dicho, que iban a morir y murieron. 900 años en Matusalén, pero aún así murió. Podemos vivir 30, 40, 50. Bueno, el salmista diría más adelante que los años de vida son 70, 80, es lo más robusto. Pero usted y yo tenemos que enfrentar la muerte. Y es ahí, hermanos, donde surge la pregunta: ¿estamos preparados para enfrentar la muerte? Podemos llevarlo a nuestro tiempo actual, ahorita. Ahorita se vive una guerra comercial en Estados Unidos y en el mundo. Y a lo mejor vamos a empezar a sentir los efectos acá en México. Y hermanos, pero ¿a poco esos hombres que están gobernando no van a llegar a la muerte? A veces, hermanos, sentimos como que no tenemos respiración, como que no hay salida por los momentos, a veces por los gobiernos, a veces por las leyes, hermanos, por las guerras políticas, por las guerras militares. Pero a esos que lideran esos, hermanos, también se les llega la muerte. Y se le llegó, hermanos, hablando de antepasados, a Nerón, se le llegó a Hitler, murió mucha gente. Pero si no fuera por que la muerte tuviera que enfrentar la muerte, a lo mejor Hitler quisiera seguir matando gente. Pero nos damos cuenta entonces, hermano, que ahí es donde nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra, hermano. ¿Qué tipo de persona voy a ser mientras esté en esta tierra? Porque un día no va a llegar la muerte. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de cristiano? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de esposa? ¿Qué tipo de hijo? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué tipo de empleado voy a ser? Sabiendo que tengo que enfrentar, que no voy a ser para siempre. Y hasta nos podemos preguntar, ¿qué tipo de cristiano? ¿Qué tipo de liderazgo quiero ejercer en la iglesia también? Son todas esas preguntas que nos pudiéramos hacer, hermano, sabiendo que un día tendremos que enfrentar la muerte. ¿Se mueren nada más los malos? ¿Se mueren también la gente buena? Así como dice el escritor a los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después. Entonces, hermano, ¿qué caso tiene vivir en guerra? ¿Qué caso tiene vivir discutiendo? ¿Qué caso tiene vivir en que yo quiero esto, yo quiero el otro? ¿Y qué caso tiene vivir en un matrimonio en un infierno cuando hoy nos puede llegar la muerte? ¿No será mejor disfrutarlo? ¿No será mejor vivir en paz? Sabiendo que tenemos que enfrentar ese momento y que puede llegar en cualquier momento, aunque tenga los años que tenga, como Matusalén, que vivió 900 tantos años, tuvo que pasar por la muerte. Romanos 5:21
Lea Romanos 5:21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. En este mundo físico, hermano, reina la muerte, ¿sí o no? Esta verdad nos debería llevar a humillarnos, a respetarnos, a amarnos, a ayudarnos, a postrarnos delante de Dios, sabiendo que en este mundo físico la muerte reina y en cualquier momento la muerte puede llegar. Creo que la muerte nos debe de llevar, hermano, a la humillación. De unos para otros. ¿Quién es más, hermano? ¿Quién vale más? ¿El rico o el pobre? ¿Quién diría que es Esther? ¿Ah? ¿Todos van a lo mismo? ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más valor? ¿Quién tiene el poder para decir yo no voy a morir? Con todas las riquezas que tenga, con toda la autoridad y con todo el dominio que tenga en este mundo, vamos. ¿Y quién es menos? Al final de cuentas todos vamos a ir a lo mismo lugar, hablando en la muerte física. ¿Sí se da cuenta, hermano? Llevémoslo al punto de la iglesia, hermano. Llevémoslo al punto de la congregación. ¿Quién vale más? ¿El que tiene más conocimiento? ¿El que tiene más sabiduría? ¿El que no sabe nada de la Biblia vale menos? Esto, hermano, la muerte nos debe de llevar a humillarnos y mostrarnos la necesidad que tenemos de tener una vida humilde delante de Dios y poder dedicar los años que tengamos consagrados a Dios. Pero vamos a ver ahorita en uno. Solo encontramos los nombres de 10 personas de una generación que según algunos historiadores, después, hermanos, de muchos años, hablando de la muerte, de 10 personas. ¿Qué se dice de la familia de Caín? ¿Se dice algo de la familia de Caín? ¿Murieron la familia de Caín? También murió. ¿Y qué se dice de ellos? Se dice que eran malvados. Y hay otra frase que dice, y engendró hijos e hijas. ¿Y quiénes fueron esos, hermanos? ¿Quiénes fueron esos hijos y esas hijas? ¿Verdad que no se sabe? Mira, y se murieron. Y los hijos de todos estos hermanos murieron, no se sabe nada de ellos, como hoy en día. Una vez que las personas mueren, hermanos, ¿qué pasa? La mayoría son olvidadas, ¿sí o no, Rubén? Hermano, a veces hasta en la misma familia, después de unos años, después de que ya murió papá y de que ya murió mamá, a veces cuando ha fallecido un familiar, un tío, después de varios años ya, ni quién se acuerda de él. Entonces, hermano, como el día de hoy también, cuando llega la muerte, somos olvidados. Yo le pregunto, vamos a llevarlo al área de la iglesia. ¿Necesita el cristiano fiel tener que decir soy fiel o necesita ser fiel? ¿Necesita el cristiano, hermano, buscar salir y que lo miren y que lo escuchen y que fue a Perú y que fue a Guatemala y que fue a Honduras? ¿Necesita eso? Hermano, los fieles al Señor no necesitan preocuparse, porque el Señor sabe que ellos han sido
Si nos olvida, Dios no nos va a olvidar. Y eso es lo que debe de interesar, saber que he sido fiel a Dios y que Dios no se va a olvidar. Dice 2 Timoteo, conoce al Señor a los que son suyos. Los nombres, hermanos, de todos los seres, de todos los obedientes, están escritos en el libro de la vida. Aunque mueran, ellos no van a ser olvidados. No porque anden buscando, sino porque Dios no los va a olvidar. La humanidad no va a olvidar, los familiares no van a olvidar. Hermanos, hasta las buenas cosas que puede haber hecho uno en esta vida las van a olvidar. Pero Dios no va a olvidar a los que son fieles. ¿Qué dijo Mateo 25-21? El hermano dio una lección hace poquito. Léelo, hermano. Dice la escritura, hermano. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, los escribas del tiempo del Señor querían que los vieran, que hacían oraciones y querían que los vieran ahí. ¿Para qué? ¿No sabía el Señor? No se trata, hermano, de llamar la atención. No se trata de eso. No se trata de buscar gloria, no se trata de buscar honra. A los fieles el Señor le dijo: venid benditos de mi Padre. ¿Sí se da cuenta, hermano? No se trata de buscar publicidad. Los escribos buscando publicidad. Que nos interese, hermano, que nos interese saber que somos fieles a Dios. El día de hoy, usted y yo tenemos que enfrentar la muerte. Muchos nos vamos a olvidar, que nos interese que Dios no se olvide de nosotros, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Cuando allá en Lucas, hermano, no recuerdo el pasaje, pero allá en Lucas, cuando los apóstoles regresaron y le dijeron: mira, los demonios se sujetan, dijo el Señor: preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro. No estaba diciendo que hay que hacer las cosas, no, sino con qué propósito se hacen las cosas. Ahora acabamos de hacer una campaña. ¿Cuál es el propósito? El propósito, hermanos, es ser fieles a Dios, obedecer a Dios. Y por último, cuando hablamos de la muerte, hermanos, ¿cuántos años vivió Matusalén? 900. ¿Y Enoc? 800. Enoc fue su hijo. Matusalén en el 22 dice que Enoc, ajá, Matusalén vivió 969. En el 27 dice que vivió 969 años y murió. Y Lamec vivió 180 años, 182 años y entró hijas y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de las obras y del trabajo de nuestra mano acaso. Y vivió Lamec, después que engendró Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Hermano, ¿ve que hay una diferencia ahí de años? Hermano, y va decayendo. Si usted se va atrás de Matusalén, vaya conmigo al 21, 23. ¿Cuántos fueron los días de Enoc, el papá de Matusalén? 365. Es mucha la diferencia, ¿no, Juan? De 900 a 300, ¿sí o no? Hermano, Pero, ¿qué? Enoc no murió. Bueno, no murió en el sentido de ir a la tumba, pero desapareció de esta tierra, ¿sí o no? De la existencia de él aquí en esta tierra. ¿Cuánto tiempo, vamos a decir, cuánto tiempo estuvo aquí en esta tierra? Porque si tiene razón, no murió. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en la tierra?
375. ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén, su papá? ¿Su hijo? 900. Fíjate que es cierto lo que tú dices, no murió porque Dios lo transpuso, lo llevó. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero es que miren, el papá vivió 300 años y el hijo vivió 900 años. Pero ¿qué año de diferencia? Además de los años. Eso es lo que quiero que aprendamos, que veamos, no que aprendamos, que veamos, que podamos nosotros ¿qué dice el texto? Versículo 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Y el 24? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es lo importante, hermano. Matusalén vive 900 y tantos de años. Y su papá vive 300 y tantos años. Pero ¿qué dice de su papá de Matusalén? Que caminó. No es cuántos años vivamos en esta tierra, sino cómo vivamos en esta tierra. ¿Sí me explico? Puede vivir 900 años Matusalén, pero ¿qué se dice de Matusalén? Nomás que vivió tantos años y murió. Pero ¿qué se dice de su papá? De que vivió 300 años y caminó. Hermanos, eso es lo que marca la diferencia en una vida, no son los años. Por eso David, Salomón, cuando iba a ser rey, le dijo a Dios, en aquel sueño, que Dios se le apareció y le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría. No sé entrar ni salir de entre medio de este pueblo y este pueblo grande. Lo que Salomón estaba diciendo es, ayúdame para poder decidir, ayúdame para tomar buenas decisiones, ayúdame para poder elegir bien. 900 años, pero nomás dice que vivió 900 años. En cambio, hermanos, con el papá de Matusalén, Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. Eso es lo que marca la diferencia cuando partimos de este mundo. ¿Con quién caminamos en este mundo? ¿Quién es nuestro guía de vida en este mundo? El otro que caminó con Dios. Y Dios lo va a considerar un hombre justo, perfecto, en sus generaciones, es Noé. Podemos decir, hermano, entonces, tres cosas de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Que los años de vida que le quedaron a Enoc, sus 300 años de vida, ¿qué hizo Enoc? ¿A qué lo dedicó? Según como dice ahí el texto, ¿caminó? Entonces, los 300 años de vida que Enoc vivió, ¿a quién se los dedicó? Simple y sencillamente no dijo, yo voy a caminar con Dios y le voy a dedicar mi vida. En Génesis 6:9 dice que también Noé caminó con él. Ahora, ¿había maldad en ese tiempo de Enoc? Ahí donde estamos, ¿había maldad? Sí. Hermano, ¿puede hacer la diferencia uno en su vida? Sí, puede vivir diferente, aunque viva en un mundo corrompido, de maldad, aunque viva en medio de la inmoralidad, aunque venga de la familia que venga, aunque tenga familia, del tipo de familia que tenga. Enoc, hermanos, decidió vivir cerca de Dios. Entonces, fue diferente a los demás, a los de su época. Se apartó y decidió, hermanos, dejar la conducta, la forma de vida, el estilo de vida de los demás y quiso vivir cerca de Dios. Quiso conducirse de la manera que Dios lo estaba guiando, lo estaba dirigiendo.
eran amigos con Dios, caminaban con Dios. Y por último, hermano, dice que el texto no solamente dice que Enoc caminó con Dios, sino que también dice que Enoc, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? ¿Ve la diferencia? ¿Murió? Todo el mundo murieron nueve de los personajes que dicen ahí, murieron a su hijo que llegó a vivir tantos años, y él tuvo la dicha, el privilegio de que Dios lo llevó al mundo eterno sin tener que ver. Y si leemos el pasaje de Hebreos capítulo 11:5, leámoslo. Con esto vamos a terminar, hermano. Hebreos 11:5. Qué importante, hermanos, es vivir en una sociedad donde uno a veces, hermanos, ve tanta corrupción y ve tanta maldad, y uno dice, voy a vivir diferente, yo voy a caminar con Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:5? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Enoc, hermano? Caminar con Dios y ¿qué? Agradar a Dios. ¿De qué estamos hablando? De la muerte, hermano. Es algo que vamos a pasar todos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Agradarnos a nosotros? ¿Buscar agradarnos, a sentirnos bien nosotros? ¿O que se agrade Dios? Hermano, eso es lo que Dios espera. Y dice que no fue traspuesto, porque no vivió una vida, hermanos, cerca de Dios. Decidió, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y también, hermanos, Enoc quiso agradar a Dios. Eso es lo que Dios espera de todos los seres humanos, pero especialmente de nosotros en nuestro tiempo, la era cristiana, de que Dios espera que nosotros le agrademos a Él, no nosotros agradarnos a nosotros mismos, sino agradarle a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a mi Señor? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que a Dios le satisface? Y ese pasaje también, hermano, nos enseña una doctrina. No que yo esté enseñando una doctrina, sino que el pasaje enseña una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que nos enseña? ¿Vio la muerte Enoc? ¿Verdad que no vio la muerte? ¿Cuál es la esperanza, hermanos, de los que hoy somos cristianos? Según primera Corintios capítulo 15. Que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y los que ya hemos quedado, es primera Tesalonicenses, pero Pablo también dice, les digo un misterio, que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Hermano, esa es la esperanza del cristiano. Ya hay evidencia de que en tiempos antiguos Dios se llevó a Enoc a la eternidad sin tener que ver la muerte. Pablo le dice a los iglesia en Corinto y a los tesalonicenses que cuando Cristo venga, los que estén vivos no van a ver la muerte, no van a tener que pasar por ese trabajo. Y esa es la esperanza de nosotros, no solamente que si morimos seremos nuestros cuerpos resucitados, sino que si no morimos, si estamos vivos cuando Cristo venga, vamos a ser también transformados y llevados en las nubes con nuestro. Esa es la doctrina, hermanos, del Evangelio. Esa es la doctrina del Evangelio. Es lo que la Biblia nos enseña, hermanos, de la esperanza de nosotros. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a fortalecernos y animarnos. El saber de que ya alguien en el pasado fue bendecido de esa manera y que si nosotros caminamos con Dios, somos fieles a Dios, agradamos a Dios, también
pasaje lo que vemos, hermanos, es que Dios va a comenzar de nuevo. Dios quiere comenzar cada día de nuevo con cada uno de nosotros. Él quiere comenzar cada día de nuevo con cada uno de nosotros. Quiere, hermanos, cambios, quiere arrepentimiento, quiere vidas nuevas, quiere vidas transformadas. Yo le bendiga, hermano. Amén. Amén.